Hola, ¿cómo están mi gente? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Saludos. Saludos. Vamos a esperar un ratito para que se meta más gente y hagan aquí sus preguntas de migración. Saludos a los que están aquí el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo. Saludos. Háganme su pregunta de migración. Manden sus preguntas en un comentario. Si ustedes tienen dudas en su caso, si tienen un caso pendiente ahorita, hagan su pregunta de inmigración. Quería antes de empezar a contestar preguntas, platicar un poquito sobre lo que son casos de la visa U. Y yo sé que a lo mejor muchos ya han escuchado visa U, ya sé que es para personas que son víctimas de crimen, yo he escuchado eso antes. Pero precisamente hoy en la tarde tuve una consulta con una persona que ni siquiera sabía que ella era crimen de algún delito. En el momento del incidente que pasó ella estaba con otras personas, realmente fueron varias personas las que fueron víctimas. Entonces me dice ella cuando yo le pregunto, ¿has sido víctima de algún delito aquí en Estados Unidos? Y me dice, no, tus familiares no. Después en la conversación, ¿verdad? Me dice que ocurrió que hubo un tiroteo, o sea, una balacera en la casa de su vecino, y que algunos de estas balas, de hecho, pasaron a la casa de ella cuando ella estaba ahí con 4 personas más adicional. Entonces, inmediatamente pude identificar yo que es muy posible que ella estuvo mencionada en el reporte como víctima y probablemente las otras personas con las que estaban en su casa. Dice que hubo varios disparos que pasaron por su casa y esto pudo haber matado a su familia, pudo haber herido a su familia físicamente. Este es algo serio y la policía estuvo involucrada, hubo arrestos. Entonces, hay que investigar en ese tipo de casos, ¿verdad? A veces no fue un ataque directo, a lo mejor intencional, o a lo mejor tú observaste que otra persona fue atacada, ¿verdad? Pasó enfrente de tus ojos, ¿verdad? Fue un delito que también te impactó y si tú cooperaste con alguna investigación, participaste en la investigación de este delito con la policía local, entonces es muy posible que tú puedas poder obtener una visa U, ¿ok? Solamente quería mencionar y compartir esta experiencia que tuve esta tarde con una clienta que pues bueno, ella no sabía que podía aplicar para una visa U. Yo ya estaba por decirle pues realmente no hay nada que pueda hacer en tu caso. Había entrado yo sin inspección, había entrado por el río, pero esta visa U le va a dar la posibilidad de pedir una residencia eventualmente. Entonces, si ustedes tienen preguntas, háganme su pregunta por favor aquí en un comentario. Gracias a todos los que están aquí el día de hoy conmigo. Ya sé que a lo mejor pudieran estar descansando, ¿verdad? Pero están aquí conmigo, viendo este video. Gracias por sus comentarios y por todos sus likes. Bueno, los invito a que hagan su pregunta de inmigración, si tienen dudas en su caso, si a lo mejor algunos de sus amigos, compañeros, familiares tienen un caso que no saben ellos lo que esté pasando y tengan a lo mejor una duda adicional. Con todo gusto pueden llamarme. Puedo yo checar el sistema, ver qué es lo que está pasando en el caso. He tenido varias llamadas
varias personas que me han mandado mensaje y me dicen, pues es que abogada, ya tengo abogado, yo ya tengo un caso pendiente, pero le hablo al abogado y no me da respuestas. Mi caso se ha tardado mucho tiempo. Con todo gusto les atiendo en una consulta, nos sentamos, hablamos sobre la situación, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es importante que ustedes compartan conmigo algún recibo que les haya llegado por correspondencia de inmigración. En ese recibo contiene un número de caso y con este número de caso se puede checar el estatus. A ver, ya tenemos varias preguntas. Por aquí tenemos una pregunta de Ricardo Martínez. Gracias por tu pregunta. Hola, buenas noches. Estoy ilegal, soy chileno, pero necesito tramitar permiso de trabajo, por favor. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Bueno, mira, no me da eso a mí mucha información para yo saber si hay algún beneficio, algún alivio para el que tú puedas calificar y por medio de esa forma pedir una residencia permanente y eventualmente una ciudadanía. Si ustedes quieren una consulta más a detalle en las que yo puedo ya evaluar su caso, con todo gusto llamen a mi oficina al 210-549-0242. Si tú viniste de otro país y probablemente no tienes un familiar, una esposa, papás o hijos que sean ciudadanos o residentes, hay otras formas que también podemos checar si puedes ser beneficiario. Por ejemplo, si fuiste víctima de algún delito, si en algún punto a lo mejor tus abuelos vivieron en Estados Unidos, o tus papás vivieron en Estados Unidos antes de que hayas nacido, ¿verdad? Si no hay alguna avenida posible, a lo mejor tampoco se puede hacer un TPS. Entonces, la única solución de poder conseguir un permiso de trabajo sería aplicando por asilo. Ya hay que ver ahí si realmente hay un temor de regresar a tu país, ¿verdad? Migración se va a fijar o el juez se va a fijar, ¿verdad? Si hubo algo de persecución en el pasado, si alguien te amenazó, recibiste tortura o tu familia, ¿verdad? Pasó por esa situación en el pasado antes de venirte para acá, o si en el futuro también tú tienes algún temor de regresar a tu país, probablemente porque te han amenazado, algún familiar tuyo ha recibido una amenaza, probablemente participaste en movimientos políticos, a huelgas, con partidos políticos también. Entonces se puede pedir asilo, ¿verdad? Como quiera, tienes que tener un temor, no nada más aplicar solamente por aplicar y pedir un permiso de trabajo. No tiene que existir un temor de regresar a tu país de origen. ¿Ok? Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Hola, Lizzy, muchas gracias por estar por aquí. Hola, Alfredo Rodríguez, gracias por estar por aquí. Saludos a todos. Gracias por pasar esta linda noche conmigo y acompañarme. Esta es mi segunda noche contestando aquí preguntas, entonces estoy muy contenta de ver que haya gente que esté conectada y trayéndome sus preguntas de inmigración, que realmente el estar aquí contestando sus preguntas también yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y me encanta ver a las personas y saber por lo que están pasando, ayudarles si se puede en lo que yo pueda hacer. Dani tiene una pregunta por aquí. Gracias, Dani, por tu pregunta. Dice, soy cubana, ¿puedo aplicar para el ajuste cubano con una I-220B? Bueno, para los que no saben qué es una I-220B, ese es un tipo de salida que es bajo supervisión cuando una persona está detenida en el centro de inmigración con ICE. Entonces, cuando pasan por un proceso, ¿verdad? Les toman huellas, está un oficial que abrió un expediente con inmigración de ustedes y a veces no los detienen, pero les dan una salida y los dejan salir, ¿verdad? Bajo una orden de supervisión. Si eres cubano, ahorita puedes solicitar
y puedes mandar tu aplicación de residencia. El problema es que esas solicitudes están suspendidas por el momento. Hay un caso de apelación que está pendiente y que estamos esperando respuesta de qué es lo que va a pasar con ese tipo de casos y para personas que están en esa situación. Lo importante es que tú apliques para un caso de asilo o tu solicitud de asilo antes de que cumplas un año de haber llegado aquí y que tú puedas preservar tu derecho de asilo. Ahora, si no lo haces dentro del año, como que ya lo puedes hacer después, puedes aplicar para asilo. El juez te va a preguntar, bueno, ¿y por qué no lo hiciste antes del año? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabías? ¿No sabías? ¿Verdad? Hay que responder a estas preguntas en la corte si es que te toca ya ir a un juicio. Pero vayamos a decir que no podrías solicitar asilo porque aplicaste después del año. Bueno, entonces, como quiera, calificas para un alivio que se llama suspensión de deportación o también para convención en contra de la tortura. Estos dos tipos de casos son más difíciles porque el estándar de prueba es más alto de pasar, de comprobar tu persecución en tu país de origen. Entonces es importante que tú metas tu solicitud de asilo antes del año, porque asilo tiene un estándar mucho más bajo. Aparte, asilo te da una residencia. En caso si ganas solamente suspensión de deportación o convención en contra de la tortura, eso solamente te daría un permiso de trabajo y una protección de no ser deportado a tu país de origen, pero no te daría la oportunidad de traerte a tu familia o de obtener una residencia, desafortunadamente. Entonces, mi gente, sean astutos, sean precavidos en su caso. Esto es muy, muy importante y preserven esos derechos que son importantes en su trayectoria como inmigrante. Gracias, Dani, por tu pregunta. Mi consejo es manda tu aplicación de asilo al año y al día solicita una aplicación de residencia, pero ahorita esos casos no están dando una respuesta a migración, está suspendiendo esas aplicaciones por lo pronto. Yixita, gracias por tu pregunta. Hola, saludos. Dice, ¿cuánto se demora que te llegue el papel de las huellas después de poner asilo? Bueno, esto es lo que pasa. No sé, Yixita, si tú ya tienes un caso abierto en la corte, pero si tú ya tienes un caso abierto en la corte, se tiene que mandar a la corte donde tienes tu caso programado. Después se tiene que mandar a la oficina de UCIS, de USCIS. Esa es la Oficina de Ciudadanía y Servicio de Migración. Cuando ya la mandas, mi experiencia en ese tipo de casos, se tarda la cita de huellas a veces un mes, 2 meses, pero también he visto casos en los cuales la cita de biometrics, que así dice en el recibo, o las huellas, ¿verdad? Que dicen, se ha tardado 4 o 5 meses o más, ¿verdad? Hay una página de internet donde ustedes pueden checar y eso yo lo encuentro, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar, se van a Google, ¿verdad? Y buscan USCIS case status, ¿verdad? Estatus del caso y después usa el recibo que está, el número de caso que está en el recibo, ponlo en la página para checar tu estatus y ahí vas a ver cuál es la última actualización que ha habido en tu caso, ¿ok? Si hay una notificación que dice te hemos mandado un documento, te hemos mandado correspondencia, entonces checa tu correo, ¿verdad? Y tú puedes estar checando periódicamente esta página para checar un caso de inmigración que ya esté con la Oficina de Servicios de Ciudadanía y de Inmigración. Gracias, Yixita, por tu pregunta. Alfredo, ok, dice, hola, ¿cuánto tiempo llega a la residencia después de la entrevista con inmigración? Muy buena pregunta. Hay situaciones en las que mis clientes han tenido la entrevista el lunes y para el viernes les llega la residencia. Así es, mi gente. Pero también ha habido ocasiones que se ha tardado un mes.
Y esto fue porque en este caso, precisamente, a mi clienta le pidieron un documento adicional que era un documento que ella ya tenía, más no lo traía con ella misma el día de la entrevista, y la oficial dijo nada más tráemelo más al rato, se lo llevó ese mismo día por la tarde, pero ya la oficial no lo procesó o lo aprobó inmediatamente. Se tardó la oficial que él nos entrevistó como 30 días para aprobarle y mandarle a procesar su tarjeta ya de residencia. Entonces, una vez que tengas una entrevista, si todo está bien y el oficial te dice, Alfredo, te aprobamos en tu entrevista, en tu caso de residencia el día de hoy, normalmente tu tarjeta llega como en 1 o 2 semanas, ¿ok? Puedes checar tu estatus en línea en la página que ahorita les comentaba, USCIS, estatus de caso. Pon el número, ingresa el número de caso en la porción donde te va a pedir tu número de caso. Dale clic y te va a aparecer la última actualización en tu caso. Entonces puedes ahí checar. Cuando ya veas tu documento se te mandó, entonces esa es tu tarjeta, ya sea permiso de trabajo o tarjeta de residencia. Gracias por tu pregunta, Alfredo. Jesús Gómez, hola Jesús, saludos. Podría arreglar así. Podría arreglar así. Bueno, no entiendo mucho. No sé si me mandaste más mensajes, pero no los veo. Jesús, si me quieres mandar otro comentario para saber un poquito más de tu pregunta, ¿verdad? Exactamente qué es lo que me estás preguntando. Gracias, Jesús. Loquillo Hernández, gracias por tu pregunta. Dice, falté a 2 citas y tengo una pendiente. Tengo miedo a ir. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué citas? ¿Qué tipo de cita faltaste? ¿Fue una cita de inmigración en la corte con un juez? Que eso es muy importante y no lo debes de perder. ¿O fue una cita con ICE? Si quieres hablar más sobre eso, puedo contestar tus preguntas sobre cuáles son tus riesgos, ya viendo exactamente la cita que tienes. Entonces, llama a mi oficina, Loquillo, al 210-549-0242. Creo que puedo ayudarte aún. Ahora, si fue un caso en la corte que perdiste una audiencia, eso hay que checarlo inmediatamente porque probablemente te dieron una orden de deportación. Se podría reabrir probablemente. Hay que checar más a fondo tu situación, tu caso. Entonces, háblame para hacer una consulta y con todo gusto ya veo tu caso, Loquillo. Gracias, Ricardo. Ilse dice, mi prima entró con una I-220B. Sí, esa es lo que es una salida de bajo orden de supervisión, ¿verdad? A personas que son cubanas con ese tipo de salida, con ese tipo de documento, al año y al día han podido solicitar a un ajuste cubano y varios casos han sido aprobados. Los que están ahorita pendientes, si no has tenido una respuesta y tú ya solicitaste un caso de ajuste cubano y saliste con una I-220B, que es una orden de supervisión, entonces tu caso ahorita está administrativamente suspendido. ¿Eso qué quiere decir? Que la Oficina de Inmigración no va a determinar o a hacer una decisión final. No va a tomar una decisión sobre aprobarte o negarte tu caso. Simplemente lo va a dejar suspendido hasta que haya una respuesta, ¿verdad? De la apelación que está ahorita pendiente. Puede ser que ellos den una respuesta pronto, puede ser que se vaya a tardar varios tiempo. Hay que esperar, mi gente, y esténse al pendiente de aquí, de mi TikTok, porque yo les traigo las noticias más recientes sobre inmigración, sobre cubanos. También yo tengo muchos clientes que son cubanos y tengo que estar al tanto de qué es lo que está pasando. Venezolanos también tengo varios casos y hay casos que están cambiando, otros que no.
Gracias, Ilse, por tu comentario. Esperemos que tu prima tenga un caso positivo, ¿ok? Ok, tenemos varias preguntas que me entraron. Delia, saludos Delia, gracias por tu pregunta. Hola, ¿qué tiempo se está demorando una petición de residente a cónyuge? Bueno, eso hay que checar aquí. Delia, no sé si tu esposo, el que te pidió, ¿verdad? O tu pareja, tu cónyuge, es ciudadana o residente. Si es ciudadana, ¿verdad? Una petición, y la petición es la I-130, ¿verdad? No sé si tú mandaste tu caso conjunto o ya completo con tu solicitud de residencia, permiso de trabajo y tal. ¿Verdad? Pero si tú lo mandaste completo con tu residencia, la petición, la I-485, la residencia, un permiso de trabajo, posiblemente, dependiendo en qué ciudad radicas, es el tiempo que se va a tardar tu caso y el tiempo que se va a tardar para que te den una entrevista. Aquí en el sur de Texas se está tardando aproximadamente de 5 meses a 12 meses. Puede ser casos hasta 18 meses, un año y medio, ¿verdad? En Dallas, Texas, los casos están tardando más de un año, como un año y medio. Houston, un año más o menos. Hay que ver en qué ciudad vives. Yo tengo un video, de hecho, en mi cuenta, que es uno de los primeros videos donde explico cómo puedes checar cuánto tiempo, cuáles son los tiempos de procesamiento en tu aplicación en particular. Puedes verlo en Google, ¿verdad? Y te va a preguntar qué tipo de solicitud mandaste y en qué ciudad radicas. Entonces hay que checar eso. Si solamente mandaste la I-130 sola y tu esposo, tu pareja es ciudadana, he visto aprobaciones de 6 meses a 12 meses. Es más o menos el tiempo igual. Si tu pareja es residente, las aprobaciones pueden tardar un poquito más tiempo, pero es más o menos el tiempo que como si fuera ciudadano. Si tienes que aplicar para tu residencia, y tú entraste con una visa, tu pareja es residente y te pidió, puedes solicitar tu residencia aquí adentro de Estados Unidos si tienes un permiso vigente. Y estos permisos yo me refiero a la I-94, que es el permiso que te dan al momento que llegas por avión o que cruzas un punto de inspección que está después del punto de inspección en el puente. No es necesariamente el puente, pero si ya vas a cruzar, vas a ir más al norte de la frontera, te piden la I-94. Si ese documento está vigente aún, puedes solicitar una residencia si tu pareja es residente o tu papá es residente y tú eres menor de edad. Bueno, gracias por tu pregunta. Ya me agregué mucha más información, pero el tiempo realmente depende de qué tipo de caso exactamente estés archivando con tu petición. Gracias por tu pregunta, Delia. Castillo de la Torre dice, tengo que reportar con ICE en mayo. Quiero saber si me pueden deportar. Bueno, te digo que si no te reportas, te pueden deportar. Ahora, ellos tienen que tener una razón para a lo mejor deportarte. Ahorita normalmente, si tú te tienes que reportar con ICE, es porque tu caso está pendiente, porque acabas de entrar apenas, porque tu fecha de corte es en el año 2023 y ellos solamente quieren saber que no te has echado la fuga, que no has sido arrestado, que tu dirección no haya cambiado, ¿verdad? Es solamente como para hacer un check-in, ¿verdad? Migración quiere saber qué es lo que está pasando en tu vida, si tu situación ha cambiado, si ya aplicaste para un caso de asilo, ¿verdad? Entonces, es importante que tú asistas a esta cita. Si no vas, obviamente que ICE va a pensar que te estás dando a la fuga, que te estás escondiendo y que la probabilidad de que te vayas a presentar a corte va a ser muy mínima, ¿ok? Entonces no pongas en riesgo tu caso y tu libertad, ¿ok? Si quieres más información, llámame, quieres hablar más de tu caso, qué es lo que está pasando. Como te digo, ellos tienen que tener una razón por la cual deportarte. Ahorita,
Si tú eres cubano o venezolano, estás con un caso de asilo pendiente, no te van a deportar, no hay aviones para allá, ¿ok? Lo que pasa normalmente en estos check-in es si tienes tú una orden de deportación, entonces lo que van a hacer ellos es ejecutarla, ¿ok? Esto es lo que quieren checar simplemente. Gracias por tu pregunta, Castillo de la Torre. Yesenia Vargas. Hola Yesenia, pregunta, ¿cuánto tiempo está durando ajuste de estatus por matrimonio? Bueno, casi respondí eso en la pregunta de Delia. Depende de la ciudad en la que tú estés radicando y el caso, ¿verdad? Si tú lo estás haciendo aquí adentro de Estados Unidos o si lo vas a hacer afuera del país. Si lo vas a hacer por medio de un consulado, los casos se están tardando desde 2 a 4 años. Todo depende si tengas que pedir un perdón. Si lo estás haciendo aquí adentro de Estados Unidos, aquí en el sur de Texas, un caso así se está tardando de 6 meses a 1 año y medio. Depende de dónde radiques realmente. Te invito a que vayas a mi cuenta y cheques uno de los primeros videos en los que explico cómo puedes checar cuánto tiempo se va a tardar tu caso. Ahí ya es más a detalle. Ahora, si quieres una consulta, con todo gusto llama a mi oficina. Y ya puedo checar por ti y responder a todas las preguntas que tengas adicionales. Gracias por tu pregunta, Yesenia. Gómez, hola Gómez, Jesús Gómez dice, si me caso aquí sí arreglo. Bueno, mucha gente piensa que si tú te casas, o sea, mucha gente piensa que si uno se casa va a poder arreglar, sobre todo si te casas con una ciudadana. Y déjeme decirles, mi gente, que eso no es verdadero necesariamente en todos los casos. Hay unos casos que las personas, si se casan con una residente o un ciudadano, pueden arreglar ya sea aquí adentro de Estados Unidos o por medio del consulado. Todo depende de la situación en la que te encuentres. Para poder responder tu pregunta exactamente, Jesús, tendría que hacerte más preguntas, ver en una consulta y evaluar tu caso, ¿verdad? Entonces, llama a mi oficina, con todo gusto, respondo a tus preguntas. Tengo consultas gratis en persona. A distancia, ya sí cobro es el costo de $50, pero van a hablar conmigo directamente. Pero si tú eres local, o quieres una consulta en persona, son gratuitas. Entonces aprovecha de esta situación, esta oferta y llámame para hacer una consulta donde vas a hablar conmigo directamente. Gracias, Jesús, por tu pregunta. Yixita, la página se llama USC IS estatus del caso o case status, ¿verdad? Cheque en Google y puedes ahí checar el estatus. Gracias por tu pregunta. Gracias, Dani. Saludos. Gracias por acompañarme. Dani pregunta, Dani97, si la retención de deportación fue lo que me dieron. Ok, Dani, entonces tú estás diciendo que te aprobaron la suspensión de deportación, ya sea un juez o un oficial de asilo. Entonces tú tienes una protección de no ser deportada al país de origen, del país de que tú eres, y también puedes obtener un permiso de trabajo por 2 años. Desafortunadamente, una retención de deportación no te da una venida para una residencia o una ciudadanía en el futuro o de poder traerte a tu pareja, a tus hijos menores de edad. Desafortunadamente no se puede hacer eso. Ahora, hay que ver por qué razón te dieron la retención de deportación y no el asilo. Entonces, es posible que a lo mejor tu caso, tu audiencia de corte pasó cuando la ley de Trump, que era del tercer país, que si tú pasaste por un tercer país y no pediste asilo, entonces no podías calificar para asilo. Yo he tenido casos así que fueron denegados por esa razón y los hemos podido reabrir y obtener el asilo, mi gente. Así es. Entonces hay que checar. Si tú estás en esa situación, Dani, si es así, llámame
me encantaría ayudarte a poder conseguir el asilo para que puedas conseguir una residencia al año. Si tú ganaste asilo, puedes conseguir una residencia, pero una retención de deportación desafortunadamente no te da una residencia permanente. Dani dice, ya llevo 2 años en el país y apliqué al asilo, me lo negaron y me dieron retención de deportación. Exactamente. Bueno, hay que checar si, por qué razón te negaron el asilo, ¿ok? Eso se pudo haber apelado, si estás a tiempo, se puede apelar, pero dices que ya tienes 2 años. Llámame, ¿ok? Ricardo, una pregunta, entre Chile y Estados Unidos existe un permiso de trabajo único. Los permisos de trabajo, mi gente, tú lo puedes solicitar, pero tienes que tener una solicitud adicional que ya se haya sometido un caso, vayamos a decir, sea un caso de residencia por una pareja, por ser hijo de ciudadano, por ser papá de un ciudadano, a lo mejor por tener una petición del trabajo, una visa de trabajo, ¿verdad? Por un caso de asilo, cancelación de deportación, un caso de VAWA, visa U, ¿verdad? Un caso de un parol in place. Hay a veces que hay algunos paroles que sí te dan oportunidad de pedir un permiso de trabajo. Ricardo, un permiso de trabajo no se puede pedir simplemente nomás porque sí. Tiene que haber un caso, ¿verdad? Que una aplicación adicional y que este caso te dé la oportunidad de obtener un permiso de trabajo. Entonces, así hay que evaluar tu situación. Ok, Alfredo pregunta, tuve la entrevista ya casi 4 meses. Ay, Dios mío, se me fue la pregunta. Wow, me entraron un chorro de comentarios. Ya aquí estoy perdida. Discúlpeme. Bueno, voy a ver aquí una pregunta. Dice Byron Fuentes. Buenas noches, licenciada. ¿A los cuántos años de residir en Estados Unidos puedo aplicar a la residencia? Byron, desafortunadamente no es basado en tiempo. Quisiera que fuera basado en tiempo, ¿verdad? Pero no es así. Pero sí hubo gente que probablemente ya tiene aquí desde 1970. Si tú conoces a alguien que haya estado radicando en Estados Unidos desde 1970, esas personas pueden solicitar una residencia por el simple hecho de estar aquí desde el 1970. De ahí en fuera, no es basado en cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos. Yo sé que muchos han visto un video en el que mi cliente se tardó 18 años en conseguir su residencia, pero no fue por el tiempo, sino fue porque al tiempo que ella tenía 18 años de haber estado aquí, podía solicitar una residencia. Entonces, hay a veces que las situaciones de uno cambian. Entonces, si cambia tu situación, hay que revisar tu caso. Si cambia tu situación, es como ir al chequeo con el doctor. Si te sientes mal, ¿verdad? Ya no te sientes bien, vas con el doctor, ¿verdad? Bueno, si te casaste con un ciudadano residente, a lo mejor tuviste un hijo, ¿verdad? A lo mejor fuiste víctima de algún delito, a lo mejor uno de tus hijos se metió a las Fuerzas Armadas. Hay que checar tu situación siempre, tu caso, ¿verdad? Gracias por tu pregunta, Byron. Ok, vamos a ver aquí más preguntas. Josh dice, George Porkertree. Buenas noches, bendiciones. ¿Puedo aplicar? Soy estilista profesional, soy soltero sin hijos. Ok, bueno, si tú quieres aplicar para una visa de profesionales, hay varias visas de trabajo de profesionales. Si estás aquí adentro de Estados Unidos, tienes que tener un estatus legal para poder aplicar desde aquí adentro, ¿ok? Esas pueden ser las visas de H1B, que esas son para los que tienen ciertas habilidades y son temporales. H1A, que son que son de agricultores, son temporales también. Hay visas de inversionistas, hay visas para artistas o ¿verdad? Hay visas también como la TN, que son para los que viven, los que son de México, los que son de Canadá, que es el tratado de NAFTA, y tú tienes una profesión como contador, ingeniero, doctor, químico, abogado, ¿verdad? Se puede solicitar una visa por 3 años, ¿verdad? Entonces, por ser estilista profesional, puedes a lo mejor solicitar
Dependiendo de qué país eres, Josh, no sé de qué país eres, pero si eres de México o Canadá, podrías solicitar e intentar una visa TN bajo consultante, o sea, una persona que tiene cierta experiencia en alguna rama del trabajo, ¿verdad? O de belleza, ¿verdad? Y que a lo mejor una compañía aquí requiera tus servicios como consultante, ¿verdad? Como experto, como profesionista en ese aspecto. No en sí que estés cortando pelo, ¿verdad? O trabajando con pelo. Por esa razón realmente no creo que puedas solicitar una visa de trabajo. Pero gracias por tu pregunta, Josh. Si quieren una consulta más a detalle, si ustedes a lo mejor tienen dudas, si no quieren compartir o divulgar esto, les da pena, con todo gusto llámenme y todas las consultas que tengan conmigo son confidenciales, mi gente. Si quieren ustedes a lo mejor hacerlo solos, que no esté su pareja, porque a lo mejor hay violencia doméstica, ha habido algún abuso mental, mándenme un mensajito en privado, si no lo quieren decir en frente de su pareja y su pareja insiste en venir con ustedes a las citas. He tenido situaciones así. Desafortunadamente aún se ve esto, entonces hay que comunicarse, ¿verdad? Y hablar de sobre todo qué es lo que está pasando en la situación para yo poderlos representar de una mejor forma. Y a veces las situaciones son se pueden solucionar de una forma más efectiva y a bajo costo. Gracias por la pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Qué tiempo está demorando una petición de esposa? No había casi respondido esta pregunta. Se puede tardar de 6 meses a 1 año a aprobarse. Ahora, ya después que se aprueba, ¿verdad? La persona puede, pueden aplicar para la residencia inmediatamente si es que calificas tú a hacerlo aquí adentro de Estados Unidos. Eso es si tú tienes un permiso vigente y una estadía ahorita vigente aquí o lo tenías al momento de aplicar. Gracias por la pregunta. Vamos a ver aquí otra pregunta. Alfredo Rodríguez, si tuve la entrevista ya hace 4 meses y me pidieron el examen médico de nuevo, es posible que esto llegue a pasar y les voy a decir por qué. Es porque los exámenes médicos solamente tienen un tiempo de validez limitado y esto es 18 meses. Si tu caso estuvo pendiente por más de 18 meses, creo que eso lo iban a extender en algún punto, a lo mejor fue menos de 1 año, pero recientemente son 18 meses, ¿verdad? Si tu examen médico ya estaba en tu expediente por 18 meses al momento, antes de que tuvieras tu entrevista o migración decidieran aprobarte tu caso de residencia, te van a pedir un examen médico nuevo porque ese ya expiró. También puede ser que tú agarraste tu examen médico, te dieron el sobre, pasaron más de 60 días y luego lo mandaste a inmigración con tu caso. Si eso fue la situación, eso ya expiró. El examen médico, mi gente, tiene que estar vigente al momento que tú lo mandas. Entonces no pueden ser más de 60 días al momento de que tú te hiciste el examen médico de cuando lo mandas a las oficinas de inmigración. Ahora, si tu caso ya después de que lo mandaste se prolongó por 18 meses o más, te van a requerir uno nuevo, ¿ok? Puede ser que a lo mejor se les haya extraviado y me ha pasado a mí. Entonces yo siempre recomiendo con mis clientes que esperen a mandar el examen médico. No lo manden inmediatamente con sus solicitudes. Espérense a que vayan a la entrevista o a que se los pidan por primera vez. Porque muchas veces migración lo ha perdido y ellos no se hacen responsables. Simplemente te van a pedir otro adicional y es otro gasto extra, alrededor de $300, $500, depende de cada doctor. Entonces, ese es mi consejo con los exámenes médicos. Gracias por tu pregunta, Alfredo. Álvaro Ralios, gracias. ¿Quieres contratarme? Me encantaría ayudarte en tu caso. Muchas gracias por la confianza. De veras,
Me emociona escuchar cuando llaman ustedes para consultar conmigo, me mandan un mensaje, a veces en privado. He tenido problemas con responder a gente, a mensajes privados por TikTok, y esto es porque su cuenta es privada y al momento de responderles no me da oportunidad de responderles a menos de que yo los siga. Entonces mándenme mensajes privados por Instagram o por el Facebook. Por Instagram me pueden encontrar como Abogada Galán, igual. Por Facebook me pueden encontrar como Abogada Galán. Por Instagram me pueden encontrar como The Galán Law Firm o pueden buscarme Claudia Galán. Entonces, si me quieren hacer una pregunta, no me la manden, pónganmela en un comentario, mejor en alguno de mis videos. Voy a estar tomándome tiempo para responder a todas sus preguntas. Honestamente, gracias. Yo soy la que está contestando directamente estos mensajes por las redes sociales de mi firma, de mi oficina, en mi Instagram, mi Facebook y en el TikTok. Yo estoy contestando, ¿verdad? Es conmigo con la que están hablando. Hay a veces que les voy a decir que hagan una consulta porque es difícil contestar por mensaje. Hay tantas preguntas que tengo para ustedes. Entonces, me gusta siempre conocer toda su historia, ver completamente su situación para yo poderles dar el mejor consejo. Entonces, gracias por estar aquí conmigo. Voy a tomarme un poquito más de tiempo para contestar a más preguntas. Gracias por estar aquí. Mándame tu pregunta con todo gusto. Ahorita la contesto. Rosemary dice, salí con un tipo de parol con restricciones y la I-220B. Bueno, es posible. Yo he visto a gente que ha tenido 2 documentaciones. Cuando salen de ICE o aún a veces cuando el juez de inmigración les da un parol o les da, una fianza, entonces, cuando tienes tú 2 documentos, un parol y una I-220B, que es una orden de supervisión, puedes solicitar un ajuste cubano si eres cubana, ¿verdad? Bajo el parol que te dieron. Entonces, no importa que tienes restricciones, la I-220B es nada más para que ICE pueda seguir pidiéndote que tú te vayas a reportar si es que te están requiriendo que te reportes, Rosemary. Si esa es tu situación, como quiera, ve a reportarte. Pero al año y al día, si tú eres cubana, entonces puedes conseguir un ajuste cubano, que es la I-485. Esta aplicación, este formulario tiene un costo de $1,225. En ciertas ocasiones se puede solicitar una exención. Una exención es para que te quiten la tarifa, o sea que no vayas a tener que pagar, pero no siempre se puede hacer esto. Entonces, checa con un abogado si tu caso va a tener un costo, alguna tarifa, si se puede pedir una exención. Yo siempre checo por mis clientes porque si no tienen que mandarle pago a inmigración, mejor, ¿verdad? Y así ya se ahorran un dinerito. Hay casos, aplicaciones que sí son muy costosas, ¿ok? Por ejemplo, un caso de un matrimonio o de residencia de hijo a padre, cuesta alrededor de $1,760 más el examen médico, es un gasto, ¿verdad? ¿Qué precio tiene la primera consulta? Bueno, yo doy consultas gratis en persona en San Antonio o en McAllen. Si tú estás en San Antonio o en McAllen, la consulta es completamente gratuita. Si ya es a distancia y ustedes no se encuentran en esas áreas o en el valle, en el Rio Grande Valley, la consulta es de $50, pero hablarían directamente conmigo, mi gente. Entonces, yo soy la que va a evaluar su caso, no van a hablar con mi asistente. Mi asistente les va a agendar la cita, mandarles un cuestionario, pero van a hablar conmigo directamente. Me encantaría hablar con ustedes. Y ofrezco consultas en persona, pero también por teléfono o por Zoom. Entonces, tengo esas opciones para ustedes que están lejos de aquí, fuera de Texas o en otra ciudad en Texas. Con todo gusto me gustaría ver sus casos. Gracias, Rosemary, por el mensajito que me mandaste, por tu comentario, ¿verdad? Gracias a todos por estarme acompañando. Ok, vemos aquí Sincerely y Mari pregunta, ¿una persona que tiene orden de deportación puede aplicar para número de ITIN?
Y la respuesta ahí esa es una muy buena pregunta. La respuesta es, lo más probable es que sí. Y esto es porque ya esto es para cosas más de contadores. Entonces, consulta con un contador. Para aplicar para un IT, no van a checar un caso de migración, un récord de migración. Te van a pedir ciertos documentos, ¿verdad? No tienes que tener un seguro social. Obviamente que si estás aplicando para un IT es porque no tienes un seguro social y quieres solicitar y reportar tus impuestos. No vas a tener que tener problemas para solicitar un IT. Sí va a haber récords ya con el IRS, solamente con la oficina del IRS, ¿verdad? Es probable o no que esta base de datos se comparte con inmigración, ¿verdad? Lo más probable es que no, pero checa con un contador. Un contador te podría contestar esa pregunta. Gracias, sincerely, Mari, por tu pregunta, como quiera. Dorjes dice, hola, yo salí con el documento I-220A, me dieron permiso de trabajo y social, pero me negaron la residencia. Ha habido personas que se les ha denegado lo que es un ajuste cubano por haber salido sin parol. Sí hubo un tiempo que estuvieron haciendo esto, pero hubo entonces un juez, ¿verdad? Y el argumento es que si tú saliste bajo esta situación I-220A o B, el argumento es de que calificas para un ajuste cubano. Sin embargo, ahorita estos casos están suspendidos. Puedes reaplicar. Te invitaría, Dorjes, a que me llames y programes una consulta conmigo, y ya veo más a fondo tu caso. Gracias por tu pregunta. Ok, vamos a ver qué otras preguntas tengo por aquí. El asilo político, García 6374 pregunta, dice, ¿el asilo político pueden negar a alguien con un I-220A sin fecha de corte? No necesariamente, o sea, no importa cómo tú saliste del centro de detención, tú puedes solicitar un asilo. Ahora recuerden, mi gente, que asilo se puede pedir por 5 razones. Si tú recibiste en el pasado o temes que en el futuro vas a recibir persecución, me refiero a que vayas a tener amenazas, que vayas a ser torturado, lastimado, golpeado o que tu familia vaya a pasar esta situación por 5 razones. Y estas razones son por tu nacionalidad, o sea, tu país de origen, de donde eres, tu religión, si eres cristiano, musulmán, cualquier religión que practiques y que lo que pasó o que puede pasar, por tu opinión política. Esto es, por ejemplo, si tú participaste en un partido político, en huelgas, si tú aún fuiste funcionario en el país de origen, ¿verdad? Entonces puede ser que puedas ser lastimado por esa razón. También por tu raza, ¿verdad? Si tú eres a lo mejor de una tribu, ¿verdad? Esto se puede pedir asilo por esta razón. Vais a recibir persecución aún dentro de este país. También se puede pedir asilo si eres miembro en un partido social en particular. Les voy a dar un ejemplo de esto. Vayamos a decir que ustedes tienen ojos azules y a las personas que tienen ojos azules en tu país de origen son lastimadas, son acechadas, son torturadas, perseguidas por esta misma razón, ¿verdad? Y no hay nada que puedas hacer tú para cambiar esta característica tuya. Tú naciste con ojos azules, ¿ok? Pero, sin embargo, por esta razón te están torturando en tu país de origen. La policía no te ayuda. La persecución viene probablemente del gobierno, de un actor público del gobierno, o a lo mejor de una organización que se pueda vincular con el gobierno, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo que les doy a mis clientes para que ustedes piensen, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón pueden ser ustedes perseguidos? Pero no importa cómo saliste tú, puedes solicitar asilo, ¿ok? Recientemente, de hecho, yo pedí asilo para clientes los que caen bajo
grupos particulares, grupos sociales en particular. Un asilo de México, mi cliente tenía esquizofrenia, ¿ok? O también, por ejemplo, una clienta de Colombia que ella era transgénero. Entonces, los casos son diferentes. Consulten con un abogado. Hay también casos en los que por un familiar, tu vida esté en riesgo. Tuve casos de unos venezolanos en los que el papá y el hermano desafortunadamente fueron, murieron, ¿verdad? Los asesinaron en el país de Venezuela y la mamá, el hijo y la otra hija escaparon de Venezuela, ¿verdad? Entonces hay a veces que por un familiar se puede pedir asilo o porque tú tienes temor de ser perseguido en el futuro o lo fuiste en el pasado. Siempre hagan una consulta con un abogado de confianza, un abogado que tenga buena reputación en su ciudad, ¿verdad? Y si ustedes quieren hablar conmigo, con todo gusto, les daría una consulta. Llámenme, el número es 210-549-0242. Voy a conectarme otro día. Por ahora, gracias a todos por acompañarme esta noche, el día de hoy. Mándenme sus preguntas. Si no pude contestar su pregunta, mándenme un mensaje por Instagram, por Facebook, no por TikTok porque a veces no me deja responderles y con todo gusto voy a estar respondiéndoles por ahí.